Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el presidente nacional de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, ¿usted está de acuerdo con que se acelere la apertura económica en el país a pesar del riesgo? Sí, 54,14%, no, 45,86%. Muy buenas noches. Esta noche termina la emergencia económica. Luego vendrá hasta las 12 de la noche una expedición masiva de nuevos decretos. Por el lado laboral ya fueron despedidos todos. Por esta razón hemos invitado al señor ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, para que nos explique el alcance de algunas de las medidas que fueron dictadas en las últimas horas. Por ejemplo, señor ministro, gracias por aceptar. La prima. ¿Cómo es el decreto sobre la prima y qué va a pasar finalmente con la prima semestral? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, Yamí. Un cordial saludo a todos los televidentes que a esta hora de la noche nos observan. Bueno, ¿cómo quedó definitivamente el tema de la prima? Primero que todo, volver a aclarar que las empresas que sus ingresos no se han disminuido, tienen que pagar la prima completa. Para aquellas empresas que sus ingresos se les han disminuido en un 20%, pueden aplicar a este subsidio de prima. También aplica a personas jurídicas, personas naturales, consorcios, entidades sin ánimo de lucro. Y para ello, básicamente, el gobierno nacional ayuda al número de trabajadores que tenga vigente el 30 de junio. O sea, se va a mirar la nómina de junio, se hace la solicitud los 5 primeros días de julio y con base en el número de trabajadores se compara con febrero y junio 30 y con base en el número de trabajadores se entrega 220.000 pesos por cada trabajador. ¿Qué limitación se colocó? Que únicamente sea para los trabajadores que estén entre un salario mínimo y hasta 1.000.000 de pesos. Como es obvio, señor ministro, esto rige únicamente para el sector privado, porque el sector público ya tiene presupuestada la prima, luego se pagarán normalmente, ¿no?, a todos los trabajadores públicos. Sí, a todos los trabajadores públicos sin ningún sin ningún problema. En el caso del sector privado, existe también la posibilidad de aquellas empresas, repito, que se disminuyeron sus ingresos en un 20%, de que puedan concertar con los trabajadores el aplazamiento en el sentido de pagarlo en 3 cuotas, máximo hasta el 20 de diciembre. Pueden hacer esa concertación, repito, concertado. Sí, ministro, pero el asunto es ese. ¿Cómo se hace para concertar? No, los trabajadores siempre tienen una forma, el empleador también tiene otra manera y muchos de los trabajadores saben cómo está su empresa, cómo le ha ido en sus ingresos. Muchos saben que, por ejemplo, no han podido facturar nada, pero el empresario les está pagando. La prima es un derecho que es automático si se trabaja dentro del semestre. Ahora, ministro, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen sus contratos suspendidos? En la suspensión del contrato, el trabajador sigue vinculado a la empresa. La empresa tiene la obligación de pagarle la seguridad social, salud y pensión. Esos trabajadores de abril, mayo y junio, muchos de ellos no han recibido ningún tipo de ingreso. Por eso el gobierno nacional, en solidaridad con los trabajadores, creó ese ingreso solidario, ese ingreso que se le va a pagar directamente al trabajador. El auxilio de prima va a la empresa. Este auxilio al trabajador que su contrato está suspendido, automáticamente le llegará ese auxilio de 160.000 pesos a una cuenta del trabajador. Bueno, entonces, de acuerdo, eso ha sido acordado o resuelto para los trabajadores que tienen sus contratos suspendidos, pero para los trabajadores que han sido despedidos, lo que les correspondía como participación de la prima.
No. Digamos, el trabajador que le cancelan su contrato tiene derecho, en algunos casos, hasta alguna indemnización si el contrato no se hizo de una forma adecuada. Segundo, le tienen que pagar la totalidad de sus prestaciones cuando se retire. En el momento de su cancelación o lo que sea, le pagan su prima proporcional. Y en ese sentido, el auxilio de prima, repito, solamente es la empresa que tenga el trabajador en junio 30. Ahora, ministro, el trabajo en casa, ¿cómo es el reglamento que se expidió por parte del gobierno? Como venimos observando en el último mes, muchas dificultades, incomunicaciones y demás, y bastantes quejas al Ministerio de Trabajo y a través de los diferentes medios, ¿qué decidimos? Sacar una circular con unos lineamientos muy precisos. Primero, recordar que es las mismas condiciones del contrato de trabajo, son las mismas condiciones del trabajo en casa. Esto significa lo que se acordó en el trabajo en el contrato laboral que tiene vigente. Dos, no le pueden disminuir el salario porque está trabajando en casa. Tres, las jornadas son las previstas, o sea, las 8 horas diarias, máximo 48 horas semanales. De otro lado, si incurre en otras horas diferentes, lo que sea, debe reconocer los recargos y horas extras respectivos a que tenga derecho el trabajador. Debe darle descanso, debe darle unas horas en las diferentes jornadas. Otro elemento que recordamos es la comunicación. Es válido los correos electrónicos, WhatsApp, y eso deben ser comunicaciones y demás en horas hábiles. Entonces recordamos ese tema de que son en horas hábiles. ¿Por qué? Porque las quejas es que están diciendo que a las 12 de la noche no. Y el horario de trabajo, el mismo que tiene en su empresa, se debe respetar. Pero a ver, ministro, uno de los decretos dictados anoche dispone que cualquier trabajador puede laborar hasta 12 horas diarias, únicamente 4 días a la semana. ¿Cómo es el decreto, ministro? Pero eso es para aquellas actividades que se requiere salir de la casa, para aquellas actividades en las cuales se requiere tener unos turnos diferentes para efecto de colaborar con las aglomeraciones, para colaborar con la movilidad, para que no, digamos en el caso de Bogotá, no colapse el transporte público masivo. Entonces, las empresas con sus trabajadores, insisto en la palabra acordar, concertar, pueden hacerlo con unas horas totalmente diferentes. En el caso de utilizar turnos de 24 horas, hoy está previsto que hagan turnos de 6 horas y demás. En la nueva reglamentación pueden hacerlo con 8 horas y se maneja el tema de descanso. En los otros turnos que utilicen 12 horas y en los cuales pueda generar recargos nocturnos o horas extras o festivos y demás, pueden acordarlo y hacerlo, pero esos recargos y festivos que hoy con la legislación implica costo, deben incurrir y se incurre en él, o sea, el empleador debe pagarlo al trabajador, pero el gobierno está colocando la posibilidad de que esos recargos, esas horas extras y demás, puedan pagarlos en máximo hasta diciembre 20, o sea, lo puedan diferir y de esa manera no afectar a la caja del empleado y de esa manera también no afectar la movilidad en las diferentes épocas en que puede realizar estos turnos. Pero a ver, ministro, ¿esto rige tanto para el sector público como para el privado? No, el sector público tiene su reglamentación propia. Si es del caso, el organismo público puede crear, ya salió la directiva presidencial, que solamente el 20% de los trabajadores públicos, empleados públicos, pueden salir cumpliendo con los deberes y demás. Claro, esto aplica, el trabajo en casa aplica, digamos, en los turnos, no, digamos, si son empresas industriales y comerciales del Estado, puede ser, pero básicamente va para todas las empresas privadas. ¿Qué porcentaje de trabajadores del sector público y el sector oficial
están laborando hoy en sus casas? En el sector público, el 20%. En sus casas, perdón, el 80%. Esto significa cerca de 1.200.000 trabajadores, de empleados públicos. Y también en el sector privado se calcula que están en 3 millones más o menos, ejercen trabajo en casa. Pero con la reactivación económica, muchas actividades han vuelto a funcionar y estos porcentajes pueden verse disminuidos. Ahora, señor ministro, mire, tenga usted la bondad de explicarnos de qué consiste la medida dictada sobre las cajas de compensación. Correcto, con plata de las cajas de compensación familiar hicimos un ajuste presupuestal y autorizamos a las cajas que pudieran utilizar recursos que ellas tienen, que no han utilizado por efecto de la pandemia, y que pudieran hacer traslados presupuestales internos dentro de las cajas y poder de esta manera lograr una mayor cobertura. Entonces, con este artículo, en el decreto 770, permite que lleguen a más de 60.000 trabajadores para efecto de entregar el subsidio al desempleo. Pueden llegar más, se están completando 150.000 ex trabajadores que les van a recibir el subsidio al desempleo o la protección al cesante. Estamos en este momento, es posible que salga en el transcurso de las horas una posibilidad de seguir ayudando a esos otros trabajadores que los han despedido y que no tendrían una protección, ni ningún auxilio, ningún ingreso solidario, ni ninguna otras cosas. Estamos en este momento en negociaciones con el Ministerio de Hacienda para poder cubrir gran parte de esos trabajadores que están despedidos y que con la plata de las cajas, que son limitadas, que estos son los últimos recursos de cajas que van a tener, podamos con plata del gobierno nacional ayudar a esas personas que fueron despedidos. Pero no me queda claro esto. La presidenta de las cajas de compensación, doctora Guillén, ha dicho reiteradamente que no tiene recursos para atender miles y miles de solicitudes de trabajadores que estaban afiliados a las cajas y que fueron despedidos. Listo, Yamit, repito, con plata de las cajas de compensación familiar se va a llegar a 150.000 solicitudes. El resto de solicitudes estamos intentando con recursos de la nación, del presupuesto general de la nación, con el FOME, una vez termine esta entrevista, para finiquitar la posibilidad de que al resto de personas les llegue un auxilio monetario por parte de la nación similar al ingreso solidario. La cuantía y demás lo estaremos definiendo, pero repito, estoy esperando el visto bueno del Ministerio de Hacienda para ayudar a esas personas que con plata de cajas ya no se puede más porque no hay más. Sin embargo, otra posibilidad que autorizamos en el decreto 730, que es que puedan titularizar, que puedan hacer negociaciones financieras las cajas con recursos, con los recursos de junio hasta diciembre, puedan traer esos recursos a valor presente y puedan ayudar a más gente. Eso estamos también, las cajas están en esa tareita el día de hoy y yo creo que también es otra muy buena noticia también para esas personas. Entonces, ministro, estamos hablando de que la fórmula que usted está revelando de asistir, de ayudar a las personas que perdieron su empleo estando afiliadas a las cajas de compensación, se va a ayudar por lo menos con este nuevo subsidio a por lo menos 600.000. El valor total no lo puedo decir acá porque es recursos económicos, cuentas y demás. Yo lo único que vamos a crear el subsidio, el monto y demás lo estamos discutiendo. Mercho, usted me está haciendo hablar hoy más de la cuenta, pero estamos en esa tareita de tratar de ayudar a esas personas que fueron despedidos. Pero concreto, para las personas que perdieron su contrato de trabajo son 150.000
con plata de cajas de compensación familiar, con plata de hoy. Las cajas van a hacer un esfuerzo financiero de titularización, de coger los recursos, de hacer la proyección, los recursos de hasta diciembre, traer esos recursos en una operación financiera a hoy y subiría un buen número más. Y por el otro lado, como explico, el gobierno nacional estamos proponiendo otra ayuda para esas personas que han sido despedidas. El monto y demás y las condiciones, si nos lo aprueba el Ministerio de Hacienda, seguramente mañana lo estaremos contando acá. Bueno, ministro, mire, muchas gracias. Muy amable, ministro, por estos minutos explicando las medidas que se tomaron anoche y la que está por tomarse esta noche. Muy amable, ministro, y a ustedes televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.